vez de saludándoles, voy a empezar diciéndoles que pues esta sesión se está grabando y que por favor tengan eso en cuenta, y si no desea que se les graben, que pues apaguen sus cámaras, o si no desean participar en una reunión grabada, por favor, que se salgan de esta reunión. Lamentablemente, o bueno, para el bien de todos, estamos grabando esta reunión para compartirla posteriormente. Con eso les doy una muy cordial bienvenida a todos ustedes como participantes a esta sesión de la Academy de Group Plus, que tiene el título muy interesante: Gobernanza en el tratamiento y reuso de aguas residuales, modelos de gestión y de normativa. Mi nombre es Katarina Schaff, yo me encargo del componente 2, que trata del financiamiento en el equipo de GIZ, de la cooperación alemana del Group Plus. Ya les mencioné que está siendo grabada la sesión y que por favor tomen eso en cuenta. Si no quieren participar en una reunión grabada, por favor salgan ahora. Ustedes están disfrutando de un curso ofrecido en el marco de la Academia Group Plus, que es una plataforma gratuita que reúne todas las iniciativas de capacitación lideradas por ese proyecto en un solo punto. Su propósito es proveer el conocimiento necesario y brindar un espacio para la co-creación de soluciones en agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. En este bloque 2 de la academia estamos hablando únicamente de diferentes lados sobre el tema de reuso de aguas residuales. El proyecto JEF Group Plus es un proyecto de cooperación financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, JEF. Y ese proyecto es co-implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en 18 países de la región Gran Caribe, que va desde México hasta Surinam, básicamente, con todos los países entre medio. En el JEF Group Plus se está ejecutando a nombre del BID, la GIZ y la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en nombre de PNUMA por parte de la Secretaría del Convenio de Cartagena. El objetivo del JEF Group es ofrecer y co-crear soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y sobre todo, obviamente, en el Mar Caribe. Y como efecto de eso, también sobre la salud pública. Las capacitaciones brindadas aquí en la Academia Group Plus están segmentadas en bloques, como les dije. Estamos en el bloque 2 y consiste en una serie de 6 sesiones y están enfocadas en abordar diferentes aristas sobre el reuso de efluentes domésticos tratados. Además, les recordamos que quienes asistan al menos a 5 de las sesiones pueden optar por un certificado de participación. También nos interesa mucho su opinión respecto a este bloque 2, ya que tenemos 2 bloques mínimo en adelante. Entonces, por favor, tómense el tiempo para compartir su retroalimentación sobre este evento a través de una encuesta que es muy fácil de rellenar, y les estamos compartiendo el enlace en estos momentos y también más adelante. Espero que estén listos, que estén despiertos. Les voy a presentar el facilitador del programa. Se llama Gustavo Heredia Deiters. Gustavo es ingeniero de Estados Unidos. Bueno, no de Estados Unidos, pero su título viene de Estados Unidos, y tiene una especialización en gestión urbana
del agua en Suecia, Inglaterra y Japón. Cuenta con 25 años llenos de experiencia en el desarrollo de servicios básicos para ciudades en crecimiento. Hace 15 años fundó Agua Tuya, una ONG especializada en proyectos que contribuyen al ciclo urbano del agua. Agua Tuya ha implementado a la fecha más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto comunitarias como municipales, con un enfoque de reuso. Actualmente, Gustavo realiza consultorías para el Banco Mundial y CAF en temas de agua y saneamiento en América Latina, África y Asia. Nosotros tenemos la gran suerte de contar con su expertise y sabiduría para esta serie de webinarios en el Crew Plus, y le doy la palabra inmediatamente a ti, Gustavo. Muchas gracias, Catarina. Muy buenos días con todos y todas. Contento de estar aquí en la tercera sesión de este curso de tratamiento de aguas residuales con enfoque de reuso de Crew Plus. Para quienes no han estado en las anteriores dos sesiones, la primera sesión se trataba sobre la situación del agua en el mundo, la situación de las aguas residuales, una visión más global del tema. Hemos visto los problemas de los límites planetarios y de la eutrofización del agua, ¿no? Entonces hemos visto que cada vez tenemos menos oferta de agua fresca, de agua pura. Y en los países, como efectos del cambio climático, vemos que en muchas partes tenemos o muy poca agua o demasiada agua o agua muy contaminada. Entonces, eso justifica todas las acciones que debemos tomar para una mejor gestión de las aguas residuales. En la segunda sesión habíamos visto el cómo tratar, cómo gestionar las aguas residuales desde una perspectiva técnica. Habíamos visto distintos trenes de tratamiento, tecnologías, para tener una buena idea de cómo se pueden depurar las aguas residuales. En la sesión de hoy vamos a hablar más bien del tema de gestión, más tema administrativo, gobernanza de las aguas residuales. Y la presentación de hoy está en la pantalla. La estructura, vamos a tener básicamente dos partes hoy. La primera parte voy a realizar una introducción corta al tema de la gobernanza. Y en la segunda parte contamos con tres invitados de lujo, con mucha experiencia en la región, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, de República Dominicana, que nos van a compartir experiencias regionales en tema de gobernanza y normativa, y con quienes vamos a poder también discutir, hacer preguntas, compartir experiencias, etc. Entonces, comencemos. La gobernanza de aguas residuales implica una serie de sistemas, tanto políticos como sociales como administrativos, que influyen en toda la cadena de saneamiento, desde la recolección de aguas residuales, su transporte, tratamiento y disposición final. Hay muchas funciones que son parte de la gobernanza, pero podemos agrupar las funciones clave en tres niveles distintos. Un nivel estratégico, un nivel de provisión de servicios y un nivel de regulación. En el primer nivel de estrategia, tenemos la formulación de políticas, la elaboración de leyes y la planificación de los servicios de saneamiento. Esto puede ocurrir a distintos niveles en cada país. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel de estado o de municipio. Entonces, estos niveles tienen que interactuar. En todo caso, a nivel de estrategia, lo más importante es definir claramente los roles y responsabilidades de los distintos actores. A nivel de la provisión de servicio, tenemos la asignación de recursos para financiar, por ejemplo, las infraestructuras necesarias para que quienes tengan el mandato de proveer los servicios puedan realizar las inversiones necesarias y además cuenten con los mecanismos necesarios para asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo, la sostenibilidad de los servicios. Lo importante en este nivel de provisión de servicios es, sobre todo, una buena coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con la gestión de las aguas residuales.
Vamos a ver a continuación un poco más en detalle este tema de la esfera pública y la esfera privada. Y a nivel de regulación, tenemos que velar por el cumplimiento de las políticas, los planes y las normativas. En este nivel, además, puede evaluarse la efectividad de los planes y proyectos que se implementan o que se han implementado, y esto nos permite obtener lecciones aprendidas que van a retroalimentar nuevamente a las políticas y a la legislación. Entonces, ahí tenemos un ciclo, ¿no es cierto?, de planificar, de implementar los servicios, de controlar que se lleven a cabo como se ha definido y medir, monitorear esa eficiencia, ¿no? Y luego retroalimentar ese ciclo. Como les decía, cuando analizamos ya la gobernanza a lo largo de la cadena de saneamiento, iniciamos normalmente en las casas, en las instituciones, con las actividades de los usuarios, ¿no es cierto? Ya sean estas actividades domésticas o industriales, pero normalmente son privados, ¿no? Parte de la esfera privada, quienes inician, digamos, este ciclo o esta cadena de valor de la gestión de aguas residuales. Luego, sobre todo cuando hablamos de un alcantarillado convencional centralizado, tenemos que el resto de la cadena está inscrita en la esfera pública. Entonces, las redes de alcantarillado, las plantas de tratamiento y la disposición final normalmente está circunscrita a esta esfera pública. Pero cuando hacemos una actividad de reuso, cuando nuestra gestión de las aguas residuales tiene este enfoque de reuso que queremos promover en este curso, entonces normalmente al final de esta cadena, una vez que se ha tratado las aguas residuales, volvemos a incluir a los privados. Por ejemplo, si va a haber riego agrícola, por ejemplo, entonces tenemos a los granjeros utilizando aguas residuales tratadas. O es posible que tratemos las aguas residuales a un nivel para reuso industrial, entonces tendremos otras empresas, otros usuarios privados al final de la cadena. Entonces, el hecho de querer generar una economía circular, tratar el agua a un nivel de reuso y recuperar estos recursos y nutrientes, también nos complica un poco la gestión y la gobernanza porque normalmente vamos a incluir a más actores. Esto también ocurre cuando trabajamos otras alternativas de saneamiento alternativas como sistemas descentralizados, baños secos, tanques sépticos, etcétera, donde vamos a tener otros actores que probablemente no estaban antes y que pueden ser también privados. Entonces, el gobernar y coordinar con estos nuevos actores también es un desafío. Por un lado, existe la gran oportunidad de trabajar con el sector privado que puede hacer que los servicios sean mucho más eficientes, ¿no? Y nos pueden ayudar a resolver el problema de estas complejas cadenas de valor, sobre todo de las soluciones distribuidas y descentralizadas, pero por otro lado tenemos que tomar eso en cuenta para nuestra planificación, nuestras políticas, legislación y regulación. Cuando hablamos de soluciones más bien in situ o totalmente descentralizadas, entonces todos estos pasos de la cadena ocurren en un mismo lugar, ya sea un hospital, un colegio, un condominio o incluso una sola casa si nos vamos al extremo de la descentralización. Entonces, en estos casos no tenemos la etapa de recolección y transporte, pero sí tenemos todas las otras etapas. Entonces, hacemos el tratamiento y el reuso o la disposición final de las aguas residuales in situ. Entonces, ahí podríamos ver que todo esto es básicamente en la esfera privada. Sin embargo, cuando estamos haciendo la disposición del agua, la disposición final, por ejemplo, si vamos a infiltrar el agua, entonces corremos el riesgo de contaminar acuíferos, por ejemplo. Y el acuífero es un bien público. Entonces, ahí también tiene que estar la gobernanza del agua con las normativas, las regulaciones y las leyes necesarias
para proteger, en este caso, el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un bien público que tenemos que proteger, así toda la gestión esté en la esfera privada. Entonces, algunos factores de éxito para una buena gobernanza en las aguas residuales. Primero, con este enfoque de reuso, estaríamos aprovechando las oportunidades para recuperar tanto el agua, que es un recurso escaso, como los nutrientes y la energía contenidas en ella. Por otro lado, el diálogo y coordinación entre distintos actores, desde la planificación hasta la implementación de los servicios, es vital para el éxito de una gestión sostenible de las aguas residuales. Las alianzas públicos-privadas nos pueden ayudar a una prestación de servicios mucho más eficiente y nos pueden ayudar a facilitar el desarrollo de las actividades de reuso. Entonces, cuando tenemos este enfoque de reuso, el sector privado es un gran aliado que podríamos y deberíamos explotarlo al máximo. Finalmente, el papel del gobierno es crucial en la creación de entornos propicios y en la implementación efectiva de las normativas. Entonces, si bien a nivel de gobierno central, por ejemplo, o a nivel de ministerio, podemos elaborar las políticas, la legislación, etcétera, es a nivel local que esas normas tienen que cumplirse, es a nivel local que ocurren las descargas de agua o el reuso en nuestro caso. Entonces, es muy importante no solamente la participación del gobierno a nivel nacional, sino la participación de los niveles de gobierno local, sobre todo en garantizar la implementación efectiva de las normativas, sobre todo de parámetros de fluente y de descarga, porque eso ocurre localmente, ¿no? Entonces, solamente los niveles de gobierno locales son quienes pueden llegar, digamos, al terreno a realmente hacer cumplir la normativa y asegurar su implementación efectiva y eficiente. Entonces, los invitados que tenemos hoy día nos van a comentar sobre todo la parte de políticas y legislación, iniciativas regionales, ¿no? A nivel de normativa y de planificación en distintos países de la región. Sin embargo, antes de eso yo quería compartir con ustedes algunas normas específicas que nos son muy útiles en la implementación de sistemas de reuso sobre todo, y que son normas internacionales. La primera de ellas son las guías de la Organización Mundial de la Salud, que tiene ya varios años, ¿no? Son del 2013, son 4 tomos y que están disponibles en el Internet, entonces uno puede descargarse directamente estos 4 volúmenes. En el último slide, en referencias, tengo el link a la página donde pueden ustedes entrar y bajarse estos tomos. Son de acceso libre. El tomo 1 resume un poco los otros 3 tomos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere encarar el tema de los marcos regulatorios, elaborar normativa, etcétera, el primer volumen básicamente tiene todo lo necesario para poder ir por ese camino. Y los volúmenes 2, 3 y 4 ya son más técnicos, son más específicos en cuanto al contenido, ¿no? Entonces, el 2 y el 3, por ejemplo, hacen mucho énfasis en la parte de protección de la salud, de los trabajadores, de los consumidores, de los productos agrícolas que se riegan con reuso, etcétera, ¿no? Pero esta es una gran fuente de información y guía que nos ayuda a elaborar nuestras propias normativas o que nos guía en las decisiones de un proyecto de tratamiento y reuso de aguas residuales. Luego están las guías ISO. La ISO en los últimos años ha estado trabajando mucho, actualizando estas guías, incluyendo nuevo contenido. Es grande el scope que tienen las guías ISO, pero en la ISO 5667, es específica de calidad del agua, hay 3 partes de esa norma, la parte 10, 13 y 15, que son las partes más relevantes, digamos, a los proyectos de tratamiento de aguas residuales y reuso. Entonces, la parte 10 es la guía de muestreo de aguas residuales. Esa recién la hemos actualizado el año pasado, el 2020.
La parte 13 es la guía para muestreo de lodos y la parte 15 es la guía para preservación y manipulación de muestras de lodos y sedimentos. ¿Por qué son tan importantes estas guías? En la práctica nos hemos dado cuenta de que no solo es importante normar el nivel de tratamiento y con qué parámetros debería salir el agua residual a la salida de una planta de tratamiento, por ejemplo, sino que es importante incluso saber cómo medir estos parámetros, ¿no? Eh, Nosotros podemos tomar un análisis a la salida de una planta de agua, medir DBO, DQO, sólidos suspendidos, como hemos visto en la anterior sesión, y realizar la misma toma al día siguiente o 8 horas más tarde, y puede que tengamos un resultado totalmente diferente. Entonces, eso erróneamente nos lleva a pensar muchas veces que el laboratorio ha hecho un mal análisis. Pero más que diferencias en el resultado del laboratorio, las diferencias están en cómo se toma una muestra, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, en hacer una muestra puntual de aguas residuales o una muestra compuesta, ¿no? Que toma en cuenta el caudal a diferentes horas y se toma diferentes muestras, por ejemplo, una muestra cada 8 horas o una muestra cada 24 horas, y esa muestra compuesta es mucho más representativa de lo que realmente está tratando esa planta y de cómo está saliendo el agua de la planta o cómo está entrando en su caso. Entonces, el tener buenos planes de muestreo y el saber muestrear y realizar este trabajo en base a una normativa, realmente puede hacer la diferencia en cómo uno monitorea o no de manera efectiva el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, estas 3 normas nos han sido muy útiles en la práctica y realmente nos han ayudado mucho a hacer un buen monitoreo de las aguas residuales. Luego, la 16075 de la ISO es una norma igual súper nueva que ha salido este año, sí, que ha salido este año. Tiene 5 partes. La primera parte son las bases para un proyecto de reutilización para riego. La segunda parte, el desarrollo del proyecto. La tercera parte incluye todos los componentes ya físicos del proyecto de reuso. Entonces, ahí te habla de bombas, de tuberías, de aspersores, etcétera. La parte 4 nos propone distintas formas para hacer monitoreo, campañas de monitoreo de las aguas residuales. Y la parte 5 tiene distintas opciones para desinfección de las aguas residuales, pero específicamente orientadas al reuso en riego, ¿no? Entonces, hay muy buena información, muy buenos datos sobre ozonización, rayos ultravioletas, cloración del agua, etc. Estas son guías, ¿no? No son normas certificables. Entonces, son guías que básicamente nos dicen buenas prácticas de cómo implementar un sistema de tratamiento y reuso de aguas residuales. Y finalmente, en el tema de la ISO, la 20469, directrices para la clasificación de grado de calidad del agua, para reutilización del agua, es del 2018 y básicamente nos da los parámetros simplemente para dividir de manera fácil, digamos, las aguas residuales en 3 grados distintos, ¿no? Uno con un alto grado de tratamiento, que deberíamos llegar a ese grado cuando hay mucho potencial de que esas aguas residuales tratadas estén en contacto directo con el público y con las personas, con el cuerpo de las personas, ¿no? Luego, un nivel medio, cuando el acceso al público es restringido, ¿no? Y el contacto directo con las aguas residuales no es libre, ¿no es cierto? Pero podría ocurrir. Sin embargo, el tercer nivel, el de menor nivel de tratamiento, es básicamente cuando no hay contacto con el público, ni con las personas, ni con el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el riego subsuperficial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay caso de que alguien vaya y toque directamente el agua. Entonces, esta es una clasificación de grado de calidad del agua muy, muy práctico también. Hay otras normas de ISO donde ya tenemos la clasificación amplia a detalle, ¿no? Codificada, que si tiene químicos, no tiene químicos, más material orgánico, menos material orgánico. Esa clasificación es para otro uso, ¿no? Eso ya es más para saber quiénes tienen que tratar sus aguas residuales industriales antes de descargar y a qué nivel, digamos, ¿no? Pero cuando es básicamente un reuso de aguas residuales domésticas, esta norma es muy, muy útil.
Y finalmente tenemos las directrices de la EPA, ¿no? Environmental Protection Agency de Estados Unidos, que son una de las más antiguas, ¿no? Ya desde 1980 la EPA publicó la primera edición de estas directrices de reutilización del agua. Estas directrices han sido actualizadas posteriormente el año 92, el 2004 y finalmente las han vuelto a actualizar el 2012. En esta última edición ya ofrece mayor detalle sobre una amplia gama de aplicaciones de reutilización y también introduce nuevos conceptos y tecnologías de tratamiento. Lo interesante de estas guías de la EPA es que proporciona un resumen de los componentes clave que deben tenerse en cuenta a tiempo de desarrollar o modificar las regulaciones para el reuso de agua. Y propone también parámetros y valores para la calidad y monitoreo del agua regenerada. Entonces, esto a diferencia de la ISO, la EPA te da parámetros guía, ¿no? La ISO te dice cómo hacer las cosas, pero no te da los parámetros porque deja que los mismos países se pongan los parámetros de descarga, digamos, ¿no? Entonces, máximo, la ISO te pone ejemplos como anexos en la norma y te dice, por ejemplo, ¿no? En temas de E. coli se podría tener 1000 unidades por 100 mililitros, digamos, ¿no? Como un ejemplo, pero no te dice esto es y esto tiene que ser. Mientras que la EPA te da más parámetros, digamos, cuantificables como para descarga y reuso. Esa es una de las grandes diferencias. Bien, entonces eso como tres guías o tres instituciones, digamos, internacionales que generan normativa y guías y que podemos utilizar a favor de nuestros proyectos, la OMS, la ISO y la EPA, como marco paraguas internacional, digamos, de buenas prácticas, ¿no? Pero luego está ya las normativas y las políticas propias de cada país, ¿no? Que se traducen en legislación y en normativas exigibles de cumplimiento nacional y local, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, existen muchas iniciativas a nivel regional. En este momento, además, en cursos se están realizando varios diagnósticos de la situación de aguas residuales en distintos países y se están desarrollando, implementando estas normativas. Unos países más adelantados que otros. Entonces, bueno, eh, tenemos el agrado de contar hoy día con la presencia de tres personas que nos acompañan. Primeramente está Henry Moreno, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Él tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas, más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura. Actualmente es especialista principal de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Te doy la bienvenida, Henry, y te voy a ceder la pantalla para que puedas compartir con nosotros una gran iniciativa a nivel regional, que es la iniciativa de saneamiento óptimo. Ya he dejado de compartir. Adelante, Henry, bienvenido. Hola, buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí acompañándolos en la discusión de un tema tan importante para la región de América Latina y el Caribe. Todavía tenemos unos retos enormes en materia de saneamiento en la región y desde el banco, pues estamos trabajando en generar una agenda de cambio en la región para un tratamiento distinto al que venimos haciendo sobre el tema del saneamiento. Em, la región ha avanzado en los últimos años durante la agenda de desarrollo del milenio, pues se lograron importantes avances en materia de acceso de la población a agua mejorada. eh, Pero sin embargo, digamos, todavía hay muchos retos, especialmente en saneamiento, aunque digamos, se bajó el número de personas con defecación al aire libre, pues todavía hay 19 millones de personas en esa situación. Hay 105 millones de personas sin acceso a saneamiento mejorado. Y como un 23% de aguas residuales tratadas, ¿no? Y todos sabemos que estos indicadores ahora medidos con con la vara, por decirlo de alguna manera, de los ODS, pues nos ponen en una situación mucho más crítica. Esa gráfica demuestra
cómo venía siendo en la línea naranja, muestra cómo venía creciendo el acceso a saneamiento en los últimos años. Bajo la línea azul, como si creciéramos al mismo ritmo que veníamos creciendo para los ODM en materia de saneamiento, eso nos llevaría a dos situaciones. Una, que apenas cumpliríamos la meta de los ODMs en el año como 2040 y la meta actual de los ODS la cumpliríamos como en el 2100. Aquí hay una cifra del 2073, pero realmente ese es un escenario optimista. Y bueno, esto sería una situación muy complicada. Cuando decimos que si seguimos creciendo al ritmo que veníamos creciendo, a qué nos referimos? Nos referimos a si venimos invirtiendo, invirtiendo a la manera en que veníamos invirtiendo y haciendo las cosas de la misma manera en que veníamos haciéndolos. Las estimaciones que tenemos es que para lograr las metas de los ODS en saneamiento solamente necesitaríamos invertir unos 15.000 millones de dólares por año. Eso implica más que triplicar los recursos históricos que viene invirtiendo Latinoamérica y el Caribe en materia de saneamiento. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, Latinoamérica en realidad es la región más desigual e inequitativa de todo el planeta. La gráfica que ven ustedes en el respaldo de esta diapositiva es una situación común que vemos en nuestras regiones. Esta es una zona periurbana donde hay obviamente unas condiciones de urbanismo inadecuadas, temas de riesgos en materia eh, de desastres naturales, inundaciones, deslizamientos, como ven en la parte de arriba, y unas condiciones además particulares para que el servicio de saneamiento no se conciba de la manera estándar como se concibió para los países desarrollados, primero que todo, porque todo está nos hablaba, gran parte de ella ha sido desarrollada para condiciones de países desarrollados y tampoco claramente, digamos, para las condiciones de urbanismo en las que que se desarrollaron los asentamientos que actualmente son los que carecen de acceso a la prestación de los servicios, ¿no? Un 25% de la población de Latinoamérica gran mayoría de ellos sin acceso a recursos, a servicios de agua y de saneamiento seguros, viven en asentamientos precarios e informales. Esa situación no va a cambiar en los próximos 50 años. Por más que queramos, por, por, por prioridad que le dieran los países a reubicar esta población, a mejorar las condiciones de urbanismo, va a ser muy complicado. Ellos van a seguir así en esas mismas condiciones. Por lo tanto, debe ser una prioridad darles agua y saneamiento. O sea, la gente no puede vivir sin agua y saneamiento. Y es más, darle agua y saneamiento en muchos casos, en la mayoría de los casos, por decirlo eh, claramente, se les disminuyen sus riesgos, por ejemplo, de deslizamientos, porque cuando hace una tubería, el Estado hace una tubería adecuada que no deja que haya infiltraciones en el suelo, se disminuyen los riesgos de deslizamientos. Cuando se construye un sistema de desagüe adecuado, etcétera, también se disminuyen esos riesgos. Entonces, esta gráfica solo la utilizamos para ejemplificar que no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, no podemos seguir haciendo las cosas como el estándar eventualmente puede marcarlo, porque es que las condiciones de la población que hoy no tiene acceso a agua y saneamiento son completamente distintas al estándar. Entonces hay que pensar de otra manera y hay que hacer las cosas de manera distinta en los próximos años. ¿Qué debemos cambiar? Tener un enfoque claro, directo, específico, concreto de eliminación de inequidades sociales.
es la gente que no tiene acceso a los servicios. Pero cuando estamos pensando nosotros en el gran plan maestro, en el gran plan de economía circular, en el gran plan de reuso y tratamiento, perdemos de foco que la población con menores recursos está sin servicio de agua y saneamiento. Y esto prácticamente implica recuperar un principio que plantea la OMS y que Gustavo trajo a colación, y, y es que, digamos, el enfoque en saneamiento debe ser con prioridad sobre la salubridad para la población. Las acciones en saneamiento de los países, de las ciudades, de las empresas de agua y saneamiento deben enfocarse hacia, primero, resolver el riesgo de salubridad que tiene para la población el no tener saneamiento seguro. Y esto implica llevar el nivel de saneamiento al nivel que correspondan. Técnicamente, si hay que recoger las aguas residuales, evacuarlas más abajo donde no haya riesgo para la salud humana, si hay que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, dónde y en qué etapas, etcétera, implica, digamos, volver a poner a la población en el foco de las políticas públicas. Eso también significa aumentar los recursos hacia el sector. Indudablemente no podemos seguir invirtiendo al ritmo que venimos invirtiendo, si no, no vamos a llegar nunca, ni por más cambio de paradigma que hagamos. Es necesario aumentar la prioridad política de la agenda en saneamiento en los países. Y de paso, bueno, hay que diseñar actuaciones integrales y comprensivas acordes a cada situación, porque como veíamos en la gráfica anterior, pues claramente, digamos, con que trabajemos solo en temas de infraestructura y infraestructura descentralizada, etcétera, eventualmente no vamos a resolver los problemas que veíamos en la gráfica anterior. No hay temas culturales, hay temas de manejo, como el drenaje pluvial, como los residuos sólidos, que tienen que interactuar con la solución de saneamiento, o si no, no vamos a ser tan efectivos como quisiéramos. Es necesario aplicar nuevas tecnologías y también no solo en términos de infraestructura, sino también en términos de cómo hacemos las cosas, en temas sociales, en temas de gestión de los servicios. Las empresas tienen que abordar el tema de gestión de los sistemas descentralizados, como decía Gustavo. Hay servicios a la población que no son prestados por las empresas de servicios públicos, sino que son prestados por particulares y en unas condiciones pues bastante deplorables en muchos casos, con mucho impacto al medio ambiente, etcétera. Entonces, esto también tiene que ser de alguna manera responsabilidad del Estado y de alguna manera enlazarse con las acciones del prestador principal de saneamiento en una localidad, ¿no? Y de paso también, obviamente, hay que aprovechar y proteger los recursos hídricos y el hábitat urbano, aunque sea con ese enfoque de prioridad sobre la salubridad para la población. En ese sentido, bueno, el Banco Interamericano ha venido trabajando, ha discutido con muchos donantes sobre la iniciativa de saneamiento óptimo y la necesidad de ese cambio de paradigma. La hemos elaborado alrededor de 4 ejes. El eje de gente, donde, como les mencionaba, la prioridad de las políticas debe ser disminuir el riesgo de salubridad para la población y en ese sentido concentrarse en atender a la población más vulnerable con acceso a servicios de saneamiento, incorporar temas de género y cambio de comportamiento en esas acciones para hacer que la población valore el servicio, se conecte al servicio de saneamiento, porque muchas veces se construye la infraestructura, pero no se conecta a la población y se haga un servicio adecuado del servicio, con higiene, lavado de manos, etcétera. Y también un tema que hemos venido impulsando, que es el saneamiento y el desarrollo local productivo. Las grandes inversiones que requiere el sector y las grandes inversiones que van a hacer los países generan una oportunidad para apoyar la población de menores recursos con oportunidades de empleo, con oportunidades de negocio alrededor de los temas de saneamiento. Y creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En segundo lugar, el tema de cuencas, y el tema de cuencas lo abordamos en materia de necesitamos que las cuencas
protejan la salubridad de la población y obviamente del mismo ambiente y permitan el desarrollo social para la comunidad. Nuestros países, nuestras ciudades tienen, digamos, que aprovechar las cuencas urbanas en ese sentido. Necesitamos conciliar las políticas medioambientales con las políticas de saneamiento, porque cumplir las dos políticas, digamos, generan una demanda de recursos que la región no puede atender en este momento. Entonces, una es paralizarnos, una alternativa es paralizarnos. La otra alternativa es, bueno, vamos a hacer lo que mejor podamos de acuerdo con los recursos disponibles. Y en ese sentido estamos proponiendo la definición de planes de saneamiento de largo plazo, integrales y por etapas, que permitan ir avanzando en las soluciones acorde con la disponibilidad de recursos. Y obviamente con un objetivo de que en el mediano o largo plazo tengamos cuencas saneadas ambientalmente, servicios de saneamiento adecuados para la gente y acorde con los recursos financieros. Y obviamente empezar una agenda de economía circular y cambio climático, eh, primero en aquellas ciudades y empresas más desarrolladas, y segundo, obviamente, ir penetrando esta agenda en las otras ciudades pues menos desarrolladas, donde todavía hay muchos problemas institucionales, muchas necesidades de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el eje de gobernanza, que es en el donde se inscribe el estudio que ahora les va a presentar Shirley, donde pues estamos trabajando en tres frentes: un tema de planificación y coordinación, planificación para mejorar las políticas públicas, para hacer los recursos eh, financieros, hacerlos más adecuados a las necesidades de inversión, o sea, aumentarlos y hacerlos sostenibles en el tiempo, y mejorar la capacidad de gestión de los operadores. Y en temas de tecnología e innovación, obviamente, pues generar soluciones flexibles y adecuadas a la situación, que sean progresivas y escalables, incorporar temas de innovación y eficiencia, pero también de gestión de conocimiento, y planificar los servicios de saneamiento con los otros servicios que definen su prestación. Y bueno, para eso tenemos un plan de aumentar las inversiones, triplicar las inversiones que se vienen haciendo en la región. El banco estaría aportando unos recursos por unos $5.000 millones en este periodo de 5 años, y apalancando otros 10.000 de cofinanciación de otros donantes como bancos bilaterales, bancos multilaterales, regionales, etcétera, y también de aporte local de los países. Pero un gran paquete de cooperación técnica, digamos, para abordar los temas que he planteado en los otros ejes, em, con recursos no reembolsables hacia los países, para diseñar políticas, para redefinir las normas, adecuarlas a las situaciones, implementar programas de reforma sectorial, y obviamente incorporar la tecnología de una manera mucho más desarrollada. Bueno, no me quiero extender, les agradezco la oportunidad y le devuelvo la palabra a Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Excelente presentación. Súper interesante. Tenemos ahorita casi 160 personas y hay algunos que están poniendo preguntas en el chat. Tal vez eh, podrías ayudarnos a responder esta pregunta que está interesante, Henry. Es de María José Castillo y nos dice: ¿qué indicador nos recomienda para observar cómo avanza el tema de saneamiento en los países? Pues el estándar y el que nosotros estamos promoviendo, obviamente, es el de saneamiento a acceso seguro. Es la agenda, digamos, que internacionalmente los países han adoptado, y Naciones Unidas viene impulsando. Entonces, nosotros creemos que, digamos, él es el estándar de información que debemos construir. El tema es que claramente es un indicador de acceso a saneamiento que solo en muy pocos lugares se puede medir realmente con información adecuada, ¿no? Es más, actualmente apenas de los 26 países de América Latina y el Caribe que forman parte del banco y que somos a los cuales nosotros, digamos, le llevamos la contabilidad, apenas 10 países
están reportando el nivel de acceso a saneamiento seguro. Y de todas formas se está basando en información secundaria y no en información de campo, lo cual nos lleva a una situación en la que realmente estamos navegando por visión y no por indicadores, no por información fidedigna de la situación de cada localidad. Pero venimos trabajando en una agenda para mejorar esa situación. Estamos impulsando la creación del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, que espera, digamos, apoyar a los países a mejorar sus sistemas de información para medir el acceso a saneamiento seguro. Y bueno, es la agenda que creo que hay que seguir impulsando y sobre la cual tenemos que trabajar en los países y en las instituciones para poder reportar la información de acceso a saneamiento seguro, que de otra manera en la parte técnica, pues lo que mide es quién tiene acceso a saneamiento y de a qué nivel de saneamiento, qué tan riesgoso es para la población realmente el contacto con las aguas residuales. Entonces, realmente responde a la agenda que nosotros estamos promoviendo de acceso universal y de acceso a saneamiento que no ponga en riesgo la salubridad para la población. Perfecto, Henry. Y una más. Dice, ¿cómo consideran las infraestructuras antiguas de saneamiento, por ejemplo, redes de desagüe con más de 50, 60 años en términos de sostenibilidad económica? ¿Y en qué medida continúan invirtiendo en estas infraestructuras si están en mal estado? Bueno, esa es una pregunta que fundamentalmente, digamos, debería responderse de manera económica por un lado y por otro tiene un componente político de valoración política grande, ¿no? O sea, lo que decía, las inversiones para asegurarle acceso a saneamiento a la población son cuantiosas. Esos 15.000 millones de dólares por año que les mostraba anteriormente no incluyen las mejoras y rehabilitaciones que hay que hacer a los activos existentes. Y digo, es un tema de valoración política porque pues los gobernantes, los gerentes de las empresas tienen que valorar cuál es la disponibilidad de recursos, a qué recursos del Estado pueden acceder y definir de qué manera utilizan esos recursos. Sí, dándole acceso a la gente que hoy no tiene servicio con infraestructuras descentralizadas, semidescentralizada o conectándolos a los sistemas centralizados, o utilizamos esos recursos para renovar toda la infraestructura existente. Entonces, ahí hay un tema de valoraciones que son políticas y locales y cada estado pues las define. eh, y bueno, y otras económicas por lo que les digo, ¿no? O sea, el tema es que hay recursos limitados. Si fuéramos un país desarrollado sin problemas de acceso a recursos de financiamiento, no tendríamos muchos problemas porque era cuestión de acelerar las inversiones y ya. Pero el tema es que nuestros países, no solo en materia de saneamiento, sino en materia de educación, de salud, en materia de movilidad, de seguridad, etcétera, tienen grandes demandas de recursos y nos lleva a ver de qué manera podemos hacer más eficientes las cosas. Muchísimas gracias, Henry. Te agradezco mucho tu tiempo y compartir con nosotros toda la experiencia que tienes. A continuación vamos a recibir una presentación corta de Shirley Castro, que entiendo trabaja también contigo, Henry, en el BID. Shirley Castro es economista y magíster en economía, desarrollo urbano y planificación global. Ella es experta en agua y saneamiento, ha desempeñado diversos cargos en el gobierno de Colombia. Es experta en la unidad de políticas urbanas nacionales en preparación para Hábitat 3. Actualmente es docente y consultora. Entonces te doy la bienvenida, Shirley, y adelante con tu presentación. Gustavo, muchas gracias por la presentación. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿pueden ver en este momento? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Como Henry lo mencionó, pues este es un estudio y los resultados del estudio que vamos a mostrar hoy hacen parte del eje gobernanza de la iniciativa de saneamiento óptimo. Esto es un estudio
en donde se identificaron, digamos, se hizo un diagnóstico, comparación y análisis de estos marcos normativos de saneamiento en los 26 países de América Latina y el Caribe. Este estudio se hizo en dos fases. En una primera fase se hace un análisis a nivel de comparación sin llegar a nivel de detalle y de hablar si los marcos normativos son adecuados o no. Se hace una comparación para tener una foto completa de qué está pasando a lo largo de toda la cadena de saneamiento. Ya Gustavo también mencionó la importancia de tener estos análisis a lo largo de toda la cadena del servicio de saneamiento y teniendo en cuenta aspectos sociales, técnico-ambientales y de planeación, instrumentos de planeación que permiten precisamente ejecutar las normas y lograr los objetivos dentro de este, digamos, saneamiento y el objetivo de la universalización del saneamiento seguro si vamos a esta agenda de la que estaba mencionando ODS, las que estaba mencionando Henry. A nivel de forma vertical se hace en la primera fase un análisis comparado en 3 niveles, partiendo desde el marco legal, aspectos constitucionales, porque sabemos que las normas de saneamiento pueden derivar desde derechos de salud, ambiente o también derechos humanos. En el segundo nivel se hace un análisis de estas leyes sectoriales, decretos, resoluciones y guías que logran aterrizar todas estas disposiciones a nivel constitucional y a nivel de acciones específicas, todos estos planes, programas, proyectos que permiten la ejecución en terreno a nivel local de esta normatividad. En la primera fase se hizo una identificación de 38 temas en 3 grandes componentes: aspectos sociales, aspectos técnico-ambientales y de planeación. En los aspectos sociales, importante mencionar que se revisaron disposiciones normativas, identificación de si había norma particular para estas áreas en donde no se puede llegar con soluciones tradicionales, también las mencionaba Henry, por ejemplo, en la situación, en el caso de América Latina, donde se tienen estimaciones del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, 24% de la población en asentamientos informales. Importante ver también que hay a nivel de barreras normativas que impiden llegar con soluciones de saneamiento a estas áreas. También tener en cuenta todo el tema de participación de la comunidad y disposiciones normativas que habilitan y que incentivan la participación de la comunidad para lograr tener una infraestructura en uso y sostenible. Dentro de los aspectos técnico-ambientales se analizaron 16 temas a lo largo de la cadena de saneamiento, identificando normas en temas de soluciones, sistemas y tecnologías convencionales y no convencionales para poder tener todo el panorama completo y precisamente poder revisar si hay disposiciones con las que permitan y se puedan llegar a áreas donde no se puede llegar con soluciones tradicionales. En el tercer gran componente, en los aspectos de planeación, se analizaron 11 temas, buscando también la identificación de estos planes nacionales de saneamiento, proyectos, programas que permiten ya la ejecución en terreno de esta normatividad y disposiciones a nivel de subsidios y tarifas que permiten lograr la sostenibilidad económica y financiera de estas inversiones. En la fase 2 se hicieron, digamos que la metodología que se aplica es a nivel de encuestas, talleres, ya en 6 países particulares que ya vamos a ver más adelante, se hicieron talleres regionales para lograr conocer ya una retroalimentación particular de estos países, conocer barreras y lecciones aprendidas, tanto en la construcción de las normas como en la implementación de las mismas, porque sabemos que hay barreras, no solamente necesidades de habilitar normas para llegar con soluciones de saneamiento a ciertas áreas, sino también poder implementar estas normas, que esto también depende de los contextos particulares de las ciudades e incluso áreas de la ciudad. A nivel de los 6 países que se seleccionaron para el análisis de detalle, se tomaron en cuenta 3 criterios de selección: nivel de desarrollo normativo, variabilidad geográfica y existencia de normativa para analizar, que nos permitiera poder llevar a un nivel de detalle interesante este análisis de identificación normativa. En esta foto vemos el resultado de la revisión e identificación de estos 38 temas a nivel normativo. Esto es un análisis para cada uno de los países. Se construyó un Excel con información que se revisó en Internet, páginas web oficiales, en donde se identificaron las principales leyes, normativas, decretos, resoluciones y reglamentaciones que nos pudieran ayudar a determinar la identificación de estos 38 temas. Podemos ver áreas verdes y en rojo
si tenemos un mayor verde, un verde más oscuro nos muestra una mayor identificación de estos 38 temas analizados, y rojo es donde se observan aquellos vacíos o por lo menos normas que no se lograron identificar. Importante mencionar que el análisis se hace para la normatividad nacional. En aquellos países que tienen normas federales, regionales, se analizaron casos de provincias o regiones en particular. ¿Qué se observa y qué vemos en el gráfico? Mayor verde en los temas de tratamiento de aguas residuales. Todos los países tienen normativas en estos temas, mientras que los mayores rojos los observamos en temas sociales, de interfase con el usuario, por ejemplo, participación de la comunidad, enfoque de género, en temas ambientales, particularmente en la normatividad, en temas de reuso de lodos, aprovechamiento energético. Acá tenemos unos análisis ya de forma particular, voy a mencionarlos de forma agregada, digamos, por estas limitaciones que tenemos un poco y respetar los tiempos. A nivel de aspectos sociales, es importante mencionar que en solo 2 países se observan disposiciones normativas que incentivan la participación de la población, ciudadanía, en lo largo de todo el ciclo de los proyectos, incluso en algunos casos a nivel de ejecución de obra, y también 2 países con disposiciones particulares para tener en cuenta el enfoque de género en la política de saneamiento. A nivel técnico, importante mencionar, si vemos en el tema de sistemas y disposiciones para no convencionales, 15 países tienen normas que habilitan el uso de sistemas no convencionales, principalmente en temas alcantarillados condominiales, alcantarillados simplificados, efluentes decantados. A nivel ya más normativa ambiental, técnico-ambiental, encontramos que 16 países tienen norma de reuso que habilitan para diferentes sectores: agrícola, no consumo humano, industrial, usos urbanos como riego de áreas verdes, parques y jardines, y 12 países que se identifican con disposición normativa para uso y comercialización de lodos y biosólidos. En los temas de planeación encontramos 23 países con planes nacionales para saneamiento y solo 9 en los que se identifican la posibilidad de ejecutar proyectos por fase. Aquí vemos en la gráfica ya para la segunda fase. En esta imagen nos muestra, digamos, todas las normas o parte de las normas, leyes que se analizaron para los 6 países que se llegó en la segunda fase a un nivel de detalle, analizando en un tiempo de las últimas 6 décadas, teniendo en cuenta la normatividad particular para cada uno de los países, algunas más recientes y otras un poco más allá de 5 décadas. De forma particular ya, si entramos a ver cuáles son los resultados, se identifican planes nacionales de saneamiento en estos 6 países: Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, y con posibilidad de ejecutar incluso proyectos por etapas en los casos de Brasil, Colombia y México, que esto facilita también la ejecución de inversiones, infraestructura funcional, teniendo en cuenta los grandes costos, altos costos de estas inversiones en saneamiento. Para el caso de la normativa de vertimiento de aguas residuales, todos los países tienen norma de vertimiento con parámetros que se definen parámetros para las descargas a cuerpos de agua. El número de parámetros varía entre países. Tenemos en el caso de Brasil 92, 17 en México. Se encuentran normas particulares diferenciales por cuerpos receptores para Brasil, México y Colombia. Digamos que aquí los mayores retos también que se identificaron en talleres y en las encuestas que respondieron los países están relacionadas con la aplicación de esta norma, el control efectivo de la norma. En el caso de reuso, en todos los países se identifica disposiciones para el reuso de agua residual tratada, principalmente, ya lo mencionaba, en agricultura, áreas urbanas, fines industriales, previo cumplimiento de la norma. Los mayores retos acá se identifican en los temas de mecanismos de recuperación de costos asociados al reuso y en facilitar estos mercados de venta de los subproductos, por ejemplo, casos mencionados para Brasil y Colombia. En el tema de soluciones individuales, todos los países tienen disposiciones, en algunas más en detalle, en donde incluso en la norma mencionan cuál es el tipo de sistema que se pudiera implementar a nivel de solución individual, mientras que en otros países como Brasil y México hacen referencia a soluciones alternativas sin precisarlo, pero es importante mencionar que en todos los países se habilita desde la norma el uso de estas soluciones. Los mayores retos identificados son en la gestión de estas soluciones, principalmente por el impacto ambiental.
En alcantarillados no convencionales, principalmente se encuentran, excepto para Jamaica, disposiciones para sistemas no convencionales, principalmente en alcantarillados de tipo condominial. Incluso en los casos de Brasil se aplica también a nuevos desarrollos donde no hay condiciones para uso de soluciones convencionales, es decir, no solamente para desarrollos o la ciudad densificada ya, sino en nuevos desarrollos. Las conclusiones del estudio a lo largo, digamos, de estos 5 temas que se han mencionado en detalle en la presentación del día de hoy, es un poco más extensa, pero nos vamos a concentrar solo en estos temas. En los planes de inversión, incorporar soluciones no convencionales. Digamos que sabemos que hay unas áreas de las ciudades donde no se puede llegar con solución convencional, y en estas áreas también se debe ver reflejado esto dentro de estos instrumentos de planeación, planes nacionales, y lograr los cierres financieros de estos con una diversidad de fuentes. En las normas de vertimiento, poder tener normas diferenciales y ajustadas a características de las cuencas con una gradualidad dependiendo de los contextos locales y ambientales, por ejemplo, digamos, teniendo en cuenta también los tamaños de población y garantizando también la sostenibilidad económica de las inversiones. En los temas de reuso, revisar los usos incorporados en las normas, que ya lo están haciendo algunos países, a temas de parámetros y exigencia para reuso, que de verdad no solamente es tener la norma, sino que de esta de verdad se pueda implementar a nivel local. Importante contemplar remuneración de los costos relacionados con la actividad de reuso, o por lo menos hacer una revisión a nivel de regulación en cada uno de los países, y en soluciones individuales, tener no solamente la normatividad relacionada con la instalación, sino también garantizar la gestión de este tipo de soluciones. Estas son básicamente las conclusiones de forma general a las que llegamos en el estudio, y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Shirley. Excelente estudio y presentación. Hay bastantes preguntas y mucho interés. Y si es que Henry también está todavía ahí, de repente él también podría contestar, o ambos. Hay una pregunta muy puntual de Luis Marca y Natalia Castillo. Ambos preguntan si es que este estudio que has presentado está publicado, está disponible o todavía no. Y si sí, ¿dónde lo pueden obtener? Sí, el estudio todavía no está disponible. Sí estamos en ese proceso precisamente con Henry, con el equipo de la iniciativa, acordando algunos temas finales, revisión y demás para poderlo publicar, pero sí estará disponible. Excelente. Seguramente vamos a estar pendientes de eso porque está muy interesante. Una otra pregunta. Bueno, está claro que en el estudio que han hecho, sí, las normas están ahí, ¿no es cierto? O sea, los países tienen normas y es sorprendente ver que prácticamente todos los países tienen normas de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, en la región solamente estamos tratando el 30% de las aguas residuales recolectadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va el tema de la efectividad en la implementación de estas normas? O sea, si bien existen, ¿cómo ven ustedes que se llegan a implementar de manera efectiva, eficiente? Sí, efectivamente lo que notamos dentro del estudio es que en esta primera fase hay una identificación, en el caso de tratamiento de aguas residuales a nivel normativo en todos los países. Se identificó en los talleres y ya de forma particular para los 6 países que mencionaba en detalle, algunos casos en implementación, por ejemplo, la importancia de tener unos planes nacionales, unos planes con unas inversiones por etapas que te pudieran dar ese cierre financiero para lograr ejecutar las inversiones que se necesitan y lograr el cumplimiento y subir estos indicadores en tema de tratamiento de aguas residuales. O sea que ahí sí se necesita un impulso de varios actores, no solamente la norma, sino también tener estos planes para lograr la ejecución. Y Henry lo mencionaba, la importancia de tener financiación y cierres financieros, ojalá de diferentes fuentes locales, regionales y demás, que se pudieran considerar para implementar, lograr los objetivos de la norma. Excelente, muchísimas gracias. A ver, aquí una última, tal vez para ti o para Henry igual. A ver, se me ha movido esta. Aquí está. Es de Luis Marca, dice, ¿en qué medida la evolución de norma de saneamiento y reuso ayudará en el cumplimiento de las metas ODS?
Digamos que yo creo que también esta pregunta está un poco relacionada con el tema de tratamiento de aguas residuales. Por un lado, tema normativo, identificamos algunos países, por ejemplo, con normas de reuso que datan de hace 8 años, una década, pero en la implementación y cuando se van a ver en la implementación hay barreras que impiden que estas normas se implementen. Entonces, es muy importante para los países también, y tú lo mencionabas, Gustavo, no solamente la implementación, tener la norma, sino también hacer un seguimiento para determinar cuáles son esas barreras que se presentan en la implementación de las normas, en estos casos de reuso para algunos países, incluso que tienen estos retos a nivel normativo, y poder ajustar estos temas normativos y lograr la implementación y aumentar efectivamente el reuso. Excelente, muchísimas gracias, Shirley. Henry Moreno se despide también, nos está dejando, tiene ya otra reunión. Gracias por tu participación, Henry, y también Shirley, muchas gracias por tu participación. Rosa María Loreto dice, en México hace una semana se aprobó la actualización de la norma oficial mexicana. Bueno, el código está ahí de la norma que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Ahora viene el reto de impulsarla e implementar la aplicación correcta. Ahí vemos cómo los países están justamente en este momento actualizando, incluyendo parte de reuso y mejorando la implementación de las normas. Bien, a continuación voy a invitar a la ingeniera Indira de Jesús. Ella es egresada del INTEC, Instituto Técnico de Santo Domingo, en República Dominicana. Ella cuenta con una maestría en Ingeniería Civil y Gestión Ambiental del MIT de Estados Unidos. Ha sido vicerrectora de investigación y vinculación en el INTEC y trabajado en varios programas de desarrollo internacionales. Su especialidad, los recursos hídricos y la gestión de cuencas hidrográficas, política medioambiental y normativa, planificación municipal, reducción del riesgo frente a desastres. Bienvenida, Indira, un gusto tenerte como parte del curso y te cedo la palabra. Adelante. Sí, estás con el micrófono mute todavía, por si acaso. Estás nuevamente mute. No es más. Ok, ahora sí. Ahora sí, bienvenida, Indira. Adelante. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su amable presentación. Voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación que es más una guía de lo que voy a estar compartiendo con ustedes para que podamos tal vez seguirlo con más facilidad todos. ¿Me confirman, por favor, cuando se esté viendo? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues como ha indicado Gustavo, estamos apoyando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana en el marco del proyecto CRU en el análisis del marco legal y regulatorio relacionado al manejo de recursos hídricos, agua y saneamiento para la actualización del reglamento. En el marco de esta actividad estamos revisando también realizando también una caracterización del reuso de aguas residuales en la República Dominicana y evaluando la posibilidad de incorporar dentro de la revisión de la normativa el tema de reuso o reutilización de aguas residuales. En la República Dominicana tenemos una situación general de saneamiento, pienso que similar, similar a la región en varios aspectos. Reportamos una cobertura de acceso a servicios sanitarios
de por encima de un 80% de nuestra población, pero esa cobertura no necesariamente significa una conexión al alcantarillado sanitario. Esta cobertura tiene solamente implica las características del servicio sanitario dentro de la vivienda, el hecho de que haya un inodoro, acceso a un inodoro. Esto nos deja con un país donde tenemos muchos inodoros, pero tenemos muy baja cobertura de alcantarillado y donde menos de un 10% de las aguas residuales domésticas se estima que son tratadas. Y también debo hacer énfasis en el hecho de que es una estimación. Este 10% está por debajo del promedio regional que hace un minuto escuchamos del estudio del BID. Y es una estimación porque tenemos también muy baja cobertura de medición. Hay muy poca medición de agua potable y muy poca medición de aguas residuales, de descargas de aguas residuales. Además, tenemos un marco legal e institucional disperso y que actualmente está en proceso de reforma. Y esperamos que ya este empujón final, el actual gobierno se ha comprometido con la modernización del marco legal e institucional, no solamente del sector agua potable y saneamiento, sino también de lo que es gestión de recursos hídricos en el país. Pero todavía de momento tenemos este marco institucional y legal disperso, donde tenemos competencias en varios ministerios. Y voy un poquito más adelante a entrar un poco más de detalles en ese sentido. Pues cuando Gustavo me invitó originalmente a participar, me comentó que quería que habláramos un poco de cómo es la gobernanza en República Dominicana. ¿Por qué es importante para República Dominicana el tema de la reutilización de aguas residuales? Pues como para todo el mundo, porque es una forma de usar de manera más eficiente recursos hídricos que son limitados. República Dominicana ocupa las 2/3 partes de una isla en el medio del Caribe. Nuestro territorio es pequeño y aunque en general nuestros recursos de agua se consideran adecuados, no son escasos, tenemos cada vez mayor demanda como consecuencia de un desarrollo económico importante que el país ha tenido en las últimas décadas. La demanda de recursos de agua dulce es cada vez mayor, pero igual que escuchamos para la región, la inversión en saneamiento no se ha mantenido al mismo ritmo que este crecimiento económico, por lo cual tenemos problemas severos de contaminación por descargas de aguas residuales. Y la reutilización, sobre todo la reutilización hecha correctamente y de acuerdo con las normativas, es una herramienta que puede contribuir a reducir la contaminación. Finalmente, es una consideración importante para nosotros la adaptación al cambio climático. Los modelos de cambio climático para República Dominicana estiman que el país va a ser significativamente más seco en los próximos 20 años. Para mediados de siglo, la precipitación en República Dominicana puede haberse reducido en hasta un 17%, y esto, pues, evidentemente puede traducirse en menor disponibilidad de recursos de agua dulce en el país. En cuanto al mandato legal para la reutilización, no existe una normativa actualmente en el país que establezca ni la obligatoriedad de reutilizar ni las condiciones bajo las cuales se haría el reuso. Tenemos en nuestra Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es del año 2000, digamos que un enunciado general dentro de las funciones del ministerio de estimular procesos que tengan que ver con la reutilización de residuos. En este sentido, nuestra ley hace un énfasis en
en lo que hoy en día llamamos economía circular, que no se llamaba economía circular en el año 2000 y en la década de los 90, cuando se trabajó en la formulación de la ley, todavía no se había acuñado ese término. Hablábamos de producción más limpia, y se hablaba mucho de desarrollo sostenible en sentido general. Hoy en día hablamos más de procesos de producción y consumo sostenibles y de economía circular. En todo caso, nuestra legislación sí nos aporta ese, digamos que ese marco, ese principio, ese punto de partida de la maximización del uso de los recursos y la reducción en la cantidad de residuos a partir de reciclaje y reutilización. Y la ley da por hecho que habrá reutilización de aguas residuales y dice que se debe realizar siempre en cumplimiento con las normas vigentes, pero no establece una normativa específica ni, como dije, hay obligatoriedad de reutilizar. Tampoco lo prohíbe, que es la buena noticia. En la República Dominicana también tenemos, igual que los países a los que se refirió el estudio del BID que acabamos de compartir, en República Dominicana también tenemos una normativa de calidad de agua ambiente y normativas para el control de descarga. Tenemos normas de calidad de agua superficial, subterráneas y costeras, y tenemos normas para control de descargas, alcantarillado sanitario, cuerpos de agua superficiales, costeros y aguas subterráneas. Pero es muy, muy bajo el nivel de aplicación de la norma, sobre todo en lo que se refiere a aguas residuales domésticas. En el sector privado industrial hay un cumplimiento relativamente alto de la normativa porque hay un requerimiento de autorizaciones ambientales y para mantener esas autorizaciones ambientales los empresarios tienen que mantener ciertas condiciones en sus descargas, y esto extiende al sector turístico, que es uno de nuestros principales sectores económicos. Sin embargo, para aguas residuales domésticas que son manejadas o de manera individual en cada vivienda a través de TAPECER o por empresas públicas, pues el cumplimiento con la normativa es mucho, mucho menor. De nuevo, todo esto es estimación y percepción, pues tenemos muy poco monitoreo de calidad de agua y de cumplimiento de las normativas. Y este es uno de los principales retos, precisamente para poder garantizar que se cumpla. Si no hay un adecuado monitoreo que pueda unirse a consecuencias por el no cumplimiento, pues evidentemente tenemos menos incentivo para cumplir. Entonces, me refería a las normas en este caso porque de ahí sacamos lo que llamamos en República Dominicana agua residual, que es agua cuya composición y calidad original ha sido afectada como resultado de su utilización, procedente de residencias, instituciones públicas, privadas, industriales y establecimientos comerciales. Y en la medida en que las normas son actualizadas, pueden agregarse nuevas fuentes. Entonces notamos que el sector agrícola, que es un gran productor de aguas residuales no puntual, y lo que es escorrentía urbana, aguas pluviales, no necesariamente están cubiertas por esta normativa. La gobernanza del agua en República Dominicana, como les decía, es dispersa y compleja. Tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministerios que de alguna manera u otra están involucrados en normar aspectos de, ya sea de la gestión del recurso agua, de sus usos o del saneamiento. Pero los rectores, los organismos rectores son el Ministerio de Salud Pública, del sector agua potable y saneamiento, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta dispersión de funciones a veces también implica solapamiento de funciones, y lo peor es que tenemos vacíos. Hay aspectos de la gestión del recurso agua y aspectos de la gestión y de los servicios de agua y saneamiento
y de la protección de la calidad del recurso que no están cubiertos por ninguna de estas entidades. Tenemos un Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos que solía ser, hasta la creación del ministerio, el rector del sector agua, no del sector agua, el rector de la política hídrica, de la gestión del recurso agua como tal. Y tenemos las instituciones de agua potable y saneamiento, en total 8, una de nivel nacional que tiene bajo su responsabilidad un número de sistemas rurales y los sistemas urbanos de las ciudades medianas y pequeñas del país. Y unas 7, 8 corporaciones de acueducto y alcantarillado que tienen responsabilidades sobre las ciudades más grandes, la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, y así. Tenemos sistemas privados, como Gustavo mencionaba al principio, hay soluciones privadas de saneamiento en el sector turístico, en el sector industrial, e incluso soluciones, bueno, muchísimas soluciones individuales en lo que es el sector vivienda y soluciones colectivas, pero desarrolladas desde lo privado en proyectos de desarrollo urbano. La operación, mantenimiento de sistemas y el aprovechamiento de recursos hídricos, entonces tiene actores privados, colectivos e individuales, con fines de lucro y sin fines de lucro, pero también tiene actores públicos, que son las corporaciones de agua y saneamiento, el propio INDRI, el INAPA, que administra sistemas también. Estas entidades públicas, a la vez que gestionan y administran sistemas, tienen cierta capacidad normativa y regulatoria en un marco legal que, como ya he dicho varias veces, necesita ser reformado para una buena separación de funciones y también traído al siglo XXI, pues en general es un marco legal que data de la década de los 60, 160. Entonces, estas instancias en algunos aspectos se autorregulan y se automonitorean y tenemos funciones normativas y funciones de rectoría a nivel ministerial, en donde vemos en algunos casos vacíos, en otros casos solapamiento, duplicidad de funciones y en general un muy alto costo de coordinación. Al tener tan disperso el sistema institucional y legal, es muy difícil poner a toda esta gente a coordinarse y a realizar una gestión integrada de nuestros recursos hídricos con objetivos comunes, cada quien obviamente haciendo su parte, que garantice sostenibilidad y que garantice el acceso a saneamiento seguro, que tanto desde el punto de vista de salud humana como de calidad del medio ambiente, cumplimiento del ODS 6. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en materia de gobernanza. Mencioné hace un rato que nuestro actual gobierno tiene ha presentado un compromiso público, está en el proceso de organizar una serie de consultas con diversos sectores para lo que se ha llamado el Pacto por el Agua. El Pacto por el Agua, del Pacto por el Agua saldrían compromisos concretos del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, no solamente obviamente para temas de reutilización, sino para todos los temas vinculados al agua, pero entre uno de los puntos fundamentales está el de la gobernanza, es decir, el cerrar finalmente 20 años o más llevándose a cabo en el país de reforma del marco legal y del marco institucional, tanto para la gestión de recursos de agua como para agua potable y saneamiento. Lo que hemos encontrado, ya para concluir, porque creo que mis 10 minutos han pasado,
Lo que hemos Sí, encontrado muchas hasta el gracias. momento. Muchas gracias, Indira. Solamente avisarte, sí, que tienes unos 2 o 3 minutitos más. Perfecto. Y había una pregunta muy interesante de Alicia Jiménez González de Costa Rica. Dice, en Costa Rica estamos reformando nuestra reglamentación en reutilización de aguas residuales. Según su experiencia, agradecería mucho las recomendaciones que pueda aportarnos para tomar en cuenta durante este proceso, dice. Entonces, tal vez en lo que te queda de tiempo, sí, dar algunos Mirar consejos o esa algunas parte. lecciones aprendidas de este proceso. Muchas gracias, Bien. Indira. Nosotros estamos todavía, tal vez yo tenga que preguntarle a Alicia, porque nosotros estamos apenas iniciando el proceso de formular la regulación. Cuando hablo de que ha habido un proceso de 20 años es del marco legal general, pero en el tema concreto de reutilización estamos iniciando. Y lo que hemos visto es, y me voy a ir definitivamente a la parte final, en el país existe una amplia reutilización, pero es no planificada. Reutilizamos aguas residuales en la agricultura, reutilizamos aguas residuales sobre todo en agricultura de manera no planificada y de manera planificada, pero en circuito cerrado, es decir, sin nunca salir de sus facilidades en el sector turístico y en el sector industrial. Entonces, esa sí es planificada y no tiene ningún problema, excepto que no está siendo regulada realmente ahora mismo, pero hay una gran reutilización no planificada en el sector agrícola. No tenemos más, ni hay un monitoreo de lo que sí se está haciendo, pero sí hay una amplia receptividad en los actores públicos y privados involucrados de que es el momento propicio para establecer la normativa y para formalizar lo que es la reutilización como una herramienta dentro de la gestión de recursos hídricos y del saneamiento en el país. Entonces, mi recomendación es muy amplia, es para República Dominicana, estas son recomendaciones para República Dominicana, hay que crear la normativa. En el caso de lo que hemos visto aquí hasta el momento en lo que es reforma legal en sentido amplio, creo que lo principal en la normativa de reutilización, si pudiera atreverme a darle alguna recomendación a Costa Rica, es el analizar la experiencia y normar con una visión muy práctica, muy pragmática. Las normas de calidad de agua en la República Dominicana al menos han adolecido de ir mucho más allá, tener un nivel de complejidad y de requerimiento mayor a lo que el país está en capacidad de monitorear y de verificar cumplimiento. Entonces terminamos con unas normas muy buenas que tal vez se cumplen, a veces no se cumplen, pero que realmente no estamos monitoreando para garantizar que se cumplan. Entonces, esa sería, creo que mi principal punto en ese sentido, de tener un enfoque muy pragmático cuando se desarrolla la norma, muy adecuado a nuestras realidades y que el proceso escuche a de todos los sectores que están involucrados. Muchísimas gracias, Indira, por tu excelente presentación y participación. Ya cuando tuvimos la entrevista contigo hace un par de semanas, me pareció muy interesante contar con tu participación por lo siguiente. Hemos visto primero un marco grande de la gobernanza, ¿no es cierto?, en temas de aguas residuales y reuso. Hemos visto en qué está la región en cuanto a iniciativas y también en cuanto a diagnóstico, ¿no es cierto?, de los distintos países en base al estudio del BID. Se puede apreciar claramente que los países tienen normativa, ¿no es cierto?, en aguas residuales, no tanto en reuso, es ahí donde tenemos que trabajar más. Sin embargo, se está tratando una pequeña parte de las aguas residuales, no más del 30% de las aguas residuales recolectadas en Latinoamérica. Entonces, queda mucho en cuanto a la implementación de las normativas. Ha dicho un par de cosas súper interesantes, Indira, la reutilización no planificada, ¿no? Creo que esto es general en nuestros países. El reuso se está dando, pero se está dando
de hecho o de facto, ¿no es cierto? Muchas veces sin tratamiento o sin un tratamiento al nivel que debería ser. Entonces, el reuso se da con o sin gobernanza, con o sin políticas, ¿no? Entonces, el desafío está más bien en implementar estas políticas que existen, pero que debemos implementarlas de manera efectiva y eficiente. Bien, para terminar voy a compartir nuevamente el link de la página donde vamos a cargar todos los recursos. Todas las presentaciones que hemos visto hoy día de nuestros invitados van a estar compartidas en este link de academy.gefcrew.org/recursos. De ahí ustedes van a poder encontrar, esto vamos a cargar en un par de días, van a tener ahí ustedes todas las presentaciones que se han realizado hoy día y recursos adicionales también, porque tengo links a todas estas normativas internacionales que hemos visto y documentos, recursos adicionales, todo vamos a cargar a la misma carpeta que ven en su pantalla. Y no se olviden, para terminar, el registro de evaluación. El link también lo estamos pegando en el chat. Así como han entrado al principio de la sesión, tienen que volver a entrar. En este caso es la encuesta de evaluación, que les agradecemos infinitamente puedan también llenarla. Y vamos a dar un par de minutitos para eso. Hasta cerrar, estamos terminando puntualmente a las 10:30 hora Costa Rica. No sin antes agradecer nuevamente a la participación de todos ustedes que nos han venido siguiendo desde la sesión 1. El próximo martes, la siguiente sesión es sobre modelos de negocio, costo-beneficio, cómo calcular los costos de un sistema de tratamiento de aguas residuales, y donde vamos a compartir con ustedes algunas herramientas muy prácticas para costeo de sistemas de tratamiento y reuso de aguas residuales. Una vez más, gracias a nuestros invitados y a todos ustedes por participar en esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Saludos.